Yo escogí como cuatro escenarios o cuatro cosas que a veces le pedía al Señor y que su respuesta no era la que yo creía que iba a ser. Y que muchas veces nosotros nos despojamos de una responsabilidad que sí tenemos y pedimos como no conviene. Entonces, más adelante vamos a entender un poquito más cómo funciona todo esto. Entonces, volviendo a la diapositiva, ahora sí, Steph, no sé cuántos de ustedes han dicho, ay Señor, quítame este hábito tan horrible que tengo, ayúdame a hacer más ejercicios, quiero dejar de fumar, quiero dejar de decir groserías, quiero dejar de ver este tipo de películas, pero simplemente no pasa. ¿Quiénes han pedido alguna vez que Dios les quite un hábito? ¿Sí? Bueno, y veía como el Señor decía en algún momento, y vamos después a desarrollarlo, decía, no es mi trabajo quitar esos hábitos, es tu trabajo rendirlos a mí. ¿M? Y son cosas muy distintas, porque uno quiere, muchas veces uno quiere seguir haciendo lo que le pide a Dios que le quite a uno que quiera hacer. Uy, eso sonó rarísimo, pero creo que me entendieron, ¿sí? Que muchas veces uno quiere seguir haciendo lo que uno le pide a Dios que le quite querer hacer. ¿Sí me van a entender? Y pues está muy chévere uno decirle al Señor, ay Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Pero si uno no rinde primero eso al Señor, es imposible. Dios no vulnera, Dios no traspasa esa libertad que nos ha dado a nosotros. Y vamos a ver tres cosas claves que de alguna manera a mí me han ayudado a rendir esos hábitos o malos hábitos a Dios. Em, y quisiera que pudiera usted decir, o más bien pensar que cuando hablamos de hábitos, no solamente hablamos de pecados, hablamos de pequeñas cosas como esos gastos hormiga chiquiticos, esas zorras pequeñas, porque muchas veces uno cuando escucha a alguien aquí hablar de pecados y cosas, uno mira para afuera antes que hacia adentro. Y me ha pasado a mí muchísimo y creo que eso también em, quita la bendición que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, la primera cosa es que una de las maneras en las que yo decía quiero cambiar es la forma en la que yo administro mi tiempo. Y cuando uno entiende o de alguna manera uno encuentra esas formas de invertir su tiempo bien, esos hábitos se reconfiguran y uno empieza a invertir ese tiempo en cosas que realmente valen la pena. Entonces, eso es un muy buen primer paso. Vamos a ir buscando estas citas que cada tip tiene para poder respaldarlo en la palabra y eso es lo que nos va a dar de alguna manera esa ancla y esa firmeza para poder redirigir nuestros caminos. Entonces, el manejo del tiempo vemos en Salmos 90:12 que dice lo siguiente. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, miren que tal vez Dios no quita nuestros hábitos, pero sí nos enseña, ¿sí? Él sí nos acompaña en el proceso. A él sí le interesa estar con nosotros, como cuando uno está con un niño chiquito, guiándonos en el paso a paso. Y sí quisiera como hacer mucho énfasis porque muchas veces, y más uno como joven, creo yo, dice, ay, todavía tengo demasiado tiempo. O sea, realmente es muy, eh, digamos, muy ñoño uno ponerse a hacer desde ya algo. Pero los que saben aquí de inversiones, ahí Santi yo sé que seguro que sí, Carlos D también hemos hablado de eso, y es cuando uno invierte desde muy joven, ¿cierto? Digamos un interés compuesto, por decir cualquier cosa, a 20, 25 años uno va a tener mucho más de lo que invirtió alguien con 45, 50 años. Entonces, qué importante es desde ya, desde hoy, desde este momento, uno decir, voy a empezar a hacer esos ajustes pequeños para que a largo plazo, pues eso sea muchísimo más, digamos, abundante, fácil, más llanito el camino. ¿Mm? Entonces, súper importante para poder uno cambiar hábitos, que el Señor nos enseñe a contar nuestros días para que nosotros podamos invertir sabiamente nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestras relaciones, ¿cierto? Y no digamos nos queda mucho tiempo, porque definitivamente somos tan frágiles, o sea, es que yo digo, podemos morirnos en cualquier momento, literalmente. Entonces, qué bonito es saber manejar bien esos tiempos. Lo otro que quería contarles también, que a mí me parece como importante o que a mí me ha ayudado mucho a esto de los hábitos, es que muchas veces uno dice, uy, no.
Voy a poner el típico ejemplo para que me entiendan y luego lo desgranamos. La persona que pesa 100 kilos y quiere llegar a pesar 60, pues son 40 kilos, es demasiado, es muchísimo. Y muchas veces cuando uno ve una meta tan grande, no sé, perdonar a mi papá en algún momento me parecía imposible. Dejar de controlar tanto las cosas, para mí era aterrador pensar en eso porque yo decía, no, o sea, tengo que trabajar demasiado en eso. Pero el Señor me hacía recordar a la parábola del hijo pródigo, cuando él estaba súper lejos, su contexto, le dieron ahí la herencia. Anoten este Lucas 15, 18, porque la idea es como no leer todos los versículos, sino los últimos. Eh, y él le dan la herencia, se va, la desperdicia, la despilfarra, o sea, él estaba muy lejos, o sea, ya había metido la mano demasiado hondo. Pero cuando regresa, él literalmente da algunos pasos y el papá lo ve. Y el papá es el que sale corriendo hacia donde está el hijo. Entonces, de alguna manera también el Señor me decía, es simplemente dar dos pasos, un paso, los primeros pasos, sinceramente, sin mirar atrás, y Él sale a nosotros, sale a correr a nosotros, nos alcanza a nosotros. No es necesario que nosotros escalemos un montón para llegar donde Él está, sino que a Él también le interesa esos primeros pasos que nosotros damos con integridad, con convicción, con determinación a cambiar. Ese arrepentimiento creo que es ese primer paso que activa ese instinto paternal de nuestro Dios. Entonces, estemos convencidos de que no se trata de obras, 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 sino también de gracia, de misericordia, de compasión. Y que Él sale a buscarnos también cuando nota en nosotros esa disposición y ese arrepentimiento para poder quitarnos esos malos hábitos. Entonces, si quieres, Steph, me proyectas, creo que es el 21, Lucas 18, Lucas 15, 21. Perfecto. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí uno ve arrepentimiento, mejor dicho, sale a gritos de lo que uno lee ahí, ¿cierto? Continuando dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y el versículo siguiente dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y el último que vamos a leer dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es que aquí me está haciendo como el eco, entonces me distrae un poquito, Paz, si me ayudas. Gracias. Ay, perdón. Listo. Entonces sí, es como, bueno, de verdad el hijo estaba demasiado perdido, pero cuando regresa a casa el padre no lo recibe con poco, al contrario, lo acoge con mucho, porque él ya había entendido que lo que estaba haciendo estaba mal. Y eso pasa también cuando nosotros decidimos cambiar el chip de los hábitos. Gracias. Y bueno, y vamos con el último punto de este escenario, que es la humildad. Y muchas veces nosotros no cambiamos de hábitos porque estamos convencidísimos de que eso es lo que está bien hecho, de que nadie necesita cambiarme, de que esto me ha funcionado o si no me ha funcionado, en algún momento va a funcionar. Y uno sí necesita muchísima humildad para recibir la corrección, para recibir el consejo, para recibir a veces el regaño, ¿cierto? Han escuchado hablar aquí mucho de revelación, trituración. Me falta uno, ¿cuál es? Y revelación, que es el mejorcito. Entonces, bueno, vamos a leer Proverbios 15, 31 al 33 para afianzar este principio. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Eso a mí me pareció muy potente, porque ustedes saben, nosotros sabemos la trascendencia que tiene el alma. Y dice acá que el que tiene por poco la disciplina, y normalmente la disciplina viene no solamente entre pares, sino también de personas que ya han pasado por ahí, ¿cierto? Y dice que si tenemos en poco eso, menospreciamos nuestra alma, es como si no nos importara. Eso me pareció increíble. Más el que escucha la corrección tiene entendimiento, ¿sí? O sea, puede entender las cosas.
El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Y muchas veces uno se quiere quedar en ese hábito es porque quiere exaltarse o quiere sentirse bien. Y aquí dice, no, para nada, al contrario, lo que precede eso, lo que precede la honra, el éxito, la exaltación, es la humildad. Y cuando uno realmente es humilde, como que ya no le interesa tanto ¿cierto? Los bombos y los platillos, y eso viene y uno está preparado para de alguna manera vivir. Bueno, ese es el primer escenario de que en algún momento el Señor me dijo, no, eso no es así. ¿Cuántos han dicho, dame paciencia? Señor, dame paciencia porque definitivamente hay por ahí un dicho, o te lo llevas o te lo mando yo, ¿cierto? Y el Señor me ponía también a pensar en esto, es, no, o sea, la paciencia es el resultado de las tribulaciones, no es algo que se otorga, es algo que se aprende. O sea, no es como que el Señor tenga ahí una bolsita con paciencia y los polvoree cuando uno pide paciencia, eso no funciona así. Y no sé si ustedes se acuerdan cuando habíamos hablado de No todo es color de rosa, que yo les mostré como un zigzag y que uno pensaba que era como la línea, pero realmente hay mucho que pasar. Bueno, un poco eso desarrolla paciencia. Y aquí me ha ayudado mucho estas otras tres cosas. La primera es saber la diferencia entre querer y necesitar. Muchas veces, cuando se me alborota la paciencia, o más bien soy impaciente, son por cosas que quiero, no realmente por cosas que necesito, ¿sí? Porque el Señor realmente sí se encarga de lo que necesitamos. Nosotros muchas veces cuando se nos salta esa carne, es por cosas que necesariamente no son, valga la redundancia, necesarias, sino son por cosas un poco más triviales. Y la próxima vez que uno se le salte la paciencia, piense, ¿esto es algo que quiero o es algo que necesito? ¿Sí? Vamos a leer Isaías 55, 8 al 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y cuando uno no entiende el macro, la foto grande, pues es muy fácil uno caer como en ese afán, ¿cierto? Dice así, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y cuando uno piensa en eso, uno ya, bueno, ya puedo ser más paciente, ya puedo esperar, ya puedo responder con más amabilidad, ya puedo entender que no entiendo. ¿Se acuerdan ese trabalenguas también? Que lo que yo sé que no sé es muy poquito, lo que sé que sé es más poquito, pero lo que abarca más cosas es lo que yo sé que no sé. Y eso a uno le da un sentido de perspectiva y le permite a uno como salirse y tomar decisiones con muchísima más sabiduría. En segunda instancia, es un versículo que antes cuando lo leían de verdad me dolían los oídos. O sea, para mí era como, no puede ser. O sea, yo estoy pasando por esto, pero Romanos dice que todos los que aman a Dios, para todos los que aman a Dios, todo obra para bien. Y es muy difícil cuando uno está en esos momentos, cuando hay caos, cuando hay incertidumbre, cuando hay heridas, cuando hay cosas que no entendemos. Y Romanos nos recuerda lo siguiente, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y podemos tener la total certeza de que todos acá somos llamados según su propósito. Y que definitivamente el uno entender que el Señor hace que todo funcione para nuestro lado, para nuestro beneficio, también a uno le ayuda a ser más paciente cuando uno pasa por tribulación, cuando uno pasa por incertidumbre, cuando a uno lo hieren, cuando las cosas no salen como uno quiere. Y esos escenarios que acabo de mencionar son los que de alguna u otra manera también nos generan más impaciencia. Entonces, cuando uno entiende eso, uno puede ser un poquito más paciente. Al contrario de uno estar iracundo y decir, dame paciencia, pues eso no va a pasar. Eso es algo que se aprende, eso es un músculo que se ejercita. Entonces, para todos los que en algún momento hemos pedido paciencia y no hemos hecho nada por aprender y nada por avanzar en eso, pues les animo a que encuentren la diferencia entre el querer, entre la necesidad y entender que todo obra para bien. Y lo último, en este escenario,
es que todo tiene su tiempo. No vamos a leer Eclesiastes 3 porque es todo un capítulo, pero básicamente es, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, para vivir, para morir, hay tiempo para absolutamente todo. Y muchas veces cuando uno pierde la paciencia es por tiempo, literalmente. O sea, no es por prácticamente nada más. Es como que se apure. O, ay, no, esta persona, mejor dicho, es terca, 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 necesito que se arrepienta más rápido. Sí, casi toda la impaciencia es por términos de tiempo. Pero cuando sabemos que el Señor es soberano, ¿cierto? Y de alguna manera ya sabe lo que va a suceder y que todos los tiempos de verdad son controlados por el Señor, en lugar de tener impaciencia, qué bueno es poder entender sus tiempos y sazones. Es algo muy distinto y eso sí podemos pedírselo al Señor. En lugar de que quite nuestra impaciencia, ayúdanos a entender cómo tú piensas, cómo tú ves las cosas, cómo tú tienes el récord, el historial de esta situación. Ayúdame a entenderlo. Bueno, estos son los primeros dos escenarios. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Se está entendiendo? ¿Se han identificado? ¿Les ha ayudado un poco? Sí, bueno, listo. Vamos entonces al siguiente. Y este es muy común. Yo creo que quien no quiere ser feliz, obviamente todos queremos ser felices. Ya hemos visto a lo largo de estos años que la vida no se trata, o el fin último de la vida no es ser feliz, pero muchas veces uno sí pide eso, como, ay Señor, dame felicidad, ¿sí? Dame ese sentimiento de estar feliz. Y el Señor me decía como también eso, no. O sea, definitivamente yo te doy bendiciones, el gozo depende de ti. O sea, como tú mires la vida depende de ti, no depende de mí, el Señor hace, pero como vuelve y juega, o no es como que el Señor tenga unas croquetas de felicidad y nos dé, ¿cierto? Sino que al contrario, Él nos enseña, por ejemplo, la diferencia entre felicidad y gozo, ¿sí? La felicidad es un sentimiento, es una emoción, es algo muy eufórico, es algo que puede subir y luego no estar, es algo que depende de las circunstancias la mayoría de las veces. Pero el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Ese es muy distinto. Cuando hablamos de frutos del Espíritu Santo, hablamos de que cuando nosotros conocemos ese Espíritu Santo, está en nosotros, independientemente de lo que suceda, hay algo que no permite que nos aflija, ¿sí? Hay algo que la gente dice, y esta persona, pero porque está así, sí, está pasando por esto y esto, o le acaban de decir esto, o casi, ¿cierto? Se le atravesó X carro, y es algo que uno no se puede dejar robar. Vamos a leer primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Esto es muy fácil, estad siempre gozosos, eso es una instrucción además, pero también dice, orad sin cesar, y el siguiente dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces ahí nos dan las claves de qué necesitamos para estar gozosos. Orar, y ser agradecidos. La gratitud es un antídoto espectacular para la ansiedad, para la depresión, para el enojo, para la incertidumbre, para la falta de perdón. Agradecer. Y algo muy importante porque también se ha vuelto muy de moda como estos gratitude journal que uno agradece, agradezco a la vida por la comida. No, es agradecer al que realmente tenemos que agradecerle, ¿cierto? No es como, no, gracias al universo porque, ¿cierto? Se ha vuelto una costumbre, ¿cierto? No, gracias a Dios, porque yo sé que Él es el que hizo esto, yo sé que Él me dio esto, yo sé que es Él detrás de esta situación. Entonces no solamente es agradecer por agradecer al aire, sino agradecer al Dios Todopoderoso, al que nos ama, al que es fiel, al que es justo, al que es verdadero, al que no falla, ¿sí? Lo otro es, evidentemente, pues hay momentos donde está bien no estar bien. La tristeza es algo humano, la preocupación también, no se trata de tener una sonrisa todo el tiempo y por eso estoy gozoso. Y para eso hay algo que se llama contentamiento, que es diferente al conformismo. El conformismo es, bueno, pues ya pasó esto, ya no puedo hacer nada, ya que. El contentamiento es, pasó esto, tengo un Dios grande, no voy a dejar que esto me afecte y voy a ir al Señor para que Él pueda darme ese gozo. Y hay alguien, un ser humano que yo creo me atrevería a decir que es el que más sufrió en toda la tierra, que es Job. Y vamos a leer los versículos 21 y 22 del primer capítulo de Job para ver qué es contentamiento. Y dijo, este es Job. Él tenía después de enfermedades, la muerte de sus hijos, el ganado, él era riquísimo, quedó en la ruina, la esposa también, mejor dicho, eso le decía que maldijera a Dios. Estaba de verdad súper en la mala.
Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vamos al siguiente. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y el último que vamos a leer hoy de este capítulo es el 23 y dice lo siguiente. Bueno, mientras encontramos el versículo, eso es muy fácil decirlo cuando uno está en las buenas, ¿cierto? Cuando el Señor lo ha bendecido a uno, pero de verdad que, o sea, básicamente el diablo le dijo pues a Dios, déjame hacer de las mías, que yo sé que él va a maldecir tu nombre. Y Jehová le dijo, yo lo voy a permitir. Y él, mejor dicho, se enfermó, lo que les decía, o sea, de verdad estaba viviendo un infierno en la vida real. Y él dice la palabra, no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, él sí sabía que había un propósito. Y él tenía contentamiento, él no estaba ahí feliz, ¿cierto? Pero sí había en él algo que no se apagaba, algo que no permitía que el diablo ganara. Y finalmente el Señor le retribuyó muchísimo más de lo que tenía después de haber pasado por eso. Les queda el versículo 23 para la casa. Sí, ahí yo solamente había puesto 21, 22. Pero bueno, más bien todo el libro les queda para la... Ah, perdón, es hasta el 22 solamente. Gracias, Steph. Y bueno, lo otro también es que muchas veces nosotros creemos que ser feliz depende de cosas externas, materiales, posiciones, personas, pero cuando conocemos la verdadera riqueza, podemos entender que no necesitamos esperar a que esas cosas pasen, a que tengamos esas cosas, porque de verdad ya tenemos lo que realmente importa. Entonces ahora sí vamos a Mateo 6, 19, 21. Dice así. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces, entendamos que de alguna manera, si nosotros acumulamos cosas, ¿cierto? Para ser felices, es solamente que se pierdan, que se dañen, que las roben, que no podamos disfrutarlas para que volvamos a no ser felices. Pero si identificamos cuál es la verdadera riqueza, ahí es donde no está nuestro corazón. Dice aquí, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, qué importante saber lo que es realmente valioso, lo que realmente nos trae ese gozo, lo que nadie nos puede quitar, lo que es inmutable, lo que permanece, lo que sí es estable. Y eso de alguna manera sí depende de nosotros. El encontrar eso, el trabajar por eso, el priorizar eso, el poder de decidir por Dios, sí depende de nosotros. Y bueno, vamos a pasar al último escenario. No sé quiénes de ustedes han dicho, Señor, líbrame del dolor, que esto no me pase, por favor. Yo ya no me quiero sentir así, yo ya no quiero estar de esta manera. No sé quiénes se han llegado y llegaba un momento en mi vida en donde yo me levantaba y el corazón taca, 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 y tengo que hacer esto y esto no se ha solucionado y esto otro, y ni abría los ojos y ya te sentía una ansiedad y un dolor horrible. Y el Señor me decía, muchas veces pedimos eso, líbrame del dolor. Y Él dice, no, el sufrimiento te aparta de las preocupaciones mundanas y te acerca a mí. O sea, definitivamente es un poco duro de escuchar a veces, pero permite que podamos tener los lentes de priorizar distinto, de entender que lo que está sucediendo tiene propósito, de entender que realmente si ese informe no sale, si no llego a la cita, si, ¿cierto? Pues obviamente muy maluco, pero eso no es lo realmente importante. Y vamos a ver en Mateo 5, 11 al 12, uno de los bienaventurados, las bienaventuranzas que dice el Señor, y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupean y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y muchas veces eso pasa
Y cuando eso pasa, pues nos sentimos con mucho dolor, con mucha angustia. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y todas las cosas malas que nos han hecho, todas las heridas, todo abandono, todo injusticia que han hecho contra nosotros, ese dolor que sentimos nos va a traer grandes cosas si lo más sabemos manejar bien. Aquí vuelvo a poner el todo obra para bien, porque efectivamente cuando entendemos eso es más fácil, o no sé si es fácil, pero sí más simple el poder decir, bueno, independientemente de, sé que hay propósito, ayúdame Señor a entender ese propósito. Y bueno, aquí hay algo muy chévere que encontré en la Biblia, está en Primera de Pedro 6 al 9 y habla del oro y cómo el oro tiene que pasar por un proceso para poder llegar a un producto que realmente valga. Entonces vamos a leer Primera de Pedro 1, 6 al 9. Dice, en lo cual vosotros sois, perdón, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y ahí uno ve un proceso súper bonito que efectivamente es, digamos, precedido por el dolor o es necesario atravesar ese dolor. Y hace la comparación con el oro, pero si ustedes se dan cuenta en esos versículos, él dice que siendo el oro muy valioso, la fe de nosotros es mucho más valiosa y cómo el Señor nos acompaña en ese proceso de ser fundidos, ¿cierto? Y definitivamente también cuando vemos, por ejemplo, cuando echan a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego y veíamos que había un ángel del Señor ahí, tal vez eso es una escena un poco más literal de lo que es pasar por fuego, pero no les pasó nada, o sea, ni siquiera tenían cenizas, ni siquiera el olor de ese fuego, de ese dolor los alcanzó porque Dios estaba ahí. Y una de las oraciones que hacía en estos últimos meses es, Señor, pásame por fuego siempre y cuando tú estés de mi mano. O sea, siempre cuando yo esté tomada de tu mano, siempre cuando tú estés conmigo, siempre cuando yo pueda sentirte. Y aunque no es fácil, esos no del Señor nos ayudan a tener más madurez espiritual, nos ayudan a tener más éxito en las cosas espirituales, nos ayudan a, de alguna otra manera, eso que hablábamos ahorita, ser personas sobrenaturales y no guiarnos solo por lo que ven nuestros ojos, lo que ven nuestros ojos. Y vamos entonces un poco ya cerrando este espacio a leer Colosenses 3, 1 y 3 y los puse en paso 1, paso 2 y paso 3 porque es de alguna otra manera el paso a paso de cómo entonces debemos pedir, ¿cierto? ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo paciencia, felicidad, que nos quite el dolor, que cambie nuestros hábitos. Tal vez no estamos pidiendo como conviene. Y dice así, el primer paso. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Entonces, para haber resucitado es necesario morir. Y ahí es muy importante y cobra mucho sentido cuando nosotros hacemos esa oración de fe, cuando nos bautizamos, cuando tenemos al día nuestras disciplinas espirituales. Eso nos permite y nos abre la puerta a ver las cosas de arriba y no solamente las de la tierra. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Segundo paso, cuando tenemos ya esa identidad en Cristo, cuando sabemos quién es Él, podemos ver las cosas que realmente importan, que son prioritarias, que sí traen valor a nuestra eternidad. Y por último, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Y me acuerdo hace muchos años, todavía estábamos en la conejera, que el pastor nos hizo una, como una mímica, bueno, no sé, con este versículo y había un cofre que creo que era parecido a ese, pero pintado distinto y otro más chiquito, ¿cierto? Y si metiéramos ese en el chiquito y lo cerráramos, no se ve el chiquito, pero existe el chiquito.
Y Dios es eso, como el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege. Y adentro del cofre pueden pasar muchas cosas, pero ahí está el Señor. Y ese es como la arena de juego del Señor. Mientras que si estamos por fuera, si no, o sea, ahí sí, ayuda, Señor, a que volvamos a entrar, porque definitivamente si nuestra vida está escondida en Cristo, podemos cambiar esos hábitos, podemos ser gozosos, podemos tener paciencia y podemos disfrutar a pesar del dolor para cuando también lleguen esas bendiciones que el Señor quiere darnos. Y con esta pregunta cierro, que está en la siguiente diapositiva, es ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Yo quiero que usted ahí anote o de pronto pues en sus tiempos de intimidad con el Señor anote y eche para atrás el cassette y diga, ¿yo qué estoy pidiendo? Porque muchas veces tal vez no estamos recibiendo lo que pedimos porque lo pedimos mal, porque muchas cosas dependen de nosotros o porque no estamos preparados para recibirlo. Entonces, leyendo Santiago 4, 3 al 5, un poco cerramos esto, pero sí quisiera como al final poder orar todos por poder pedir al Señor como conviene. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, cuando pedimos cosas que no están alineadas con el Señor, no nos sorprendamos en que la respuesta sea un no. Al contrario, busquemos cuál es la forma de pedir bien para que eso que nosotros de alguna otra manera necesitamos para que lo que es responsabilidad de nosotros suceda, pues efectivamente sea así. Entonces me gustaría orar y finalmente, pues como terminar con una canción que tenemos ahí preparadas. Entonces tan pronto termine de orar, le pido que busque al Señor ahí, cierre sus ojos, aliste su esfero porque el Señor va a hablar a ustedes, el Señor nos va a revelar y anote todas esas cosas que tal vez usted ha estado pidiendo mal, en donde usted ha estado recibiendo un no de Dios y tal vez detrás de ese objetivo sí haya algo que sea necesario pedirle al Señor, pero pidámoslo bien. Entonces, Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos muestra, Señor, eh, cuál es nuestro error, nos muestra por dónde tenemos que ir, nos muestra, Señor, en cada una de nuestras situaciones cotidianas qué debemos hacer. Y hoy te pido perdón por las veces que he pedido cosas que salen de una motivación equivocada, que pretenden, Señor, que por arte de magia literalmente pasen o no cosas. Y hoy te pido, Padre, que me ayudes a pedir como conviene, no como tal vez yo quisiera, no como tal vez yo pienso que es mejor para obtener algo, sino que me ayudes a equiparme con esas herramientas que son mi responsabilidad desarrollar, pero que tú estás a solo un paso, a solo una oración, a solo unos centímetros, Señor, si pudiéramos medirlo, de encontrarte, de refugiarme en ti, de poder anhelarte, Señor. Hoy te pido que quites de mí, Señor, toda hipocresía, toda sequedad espiritual, toda tapones que pueda tener en mis oídos para no escucharte y que todas estas cosas que hemos hablado, Señor, se hagan verdad en nuestras vidas y que no sea solamente un mensaje más, una prédica más, sino que al contrario podamos renovar esa fe que tal vez perdimos al no recibir lo que queríamos, pero no porque tú no nos lo quieras dar, sino porque no lo hemos pedido correctamente o no estamos preparados, Señor. Preparámonos como nación para recibir lo que realmente estamos pidiendo, Señor. Preparámonos como ciudadanos, como padres, como hijos, como esposos, como novias, Señora, realmente estar preparados para lo que pedimos. Muchas veces no dimensionamos el peso de nuestras oraciones y pedimos y pedimos y pedimos, pero tal vez no estamos preparados o no somos tierra fértil para poder recibir el resultado de esas oraciones. Y te pido que en lo que dependa de mí, Señor, tú me encuentres como esas novias con ese aceite, Señor, encendido para tu llegada, Señor. Muévete dentro de mí, corta, moldea ese corazón, Señor, que tengo, Señor, porque te pertenece.
Limpia, Señor, trastorna mi mente para poder entenderte cada vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces vamos a escuchar esta canción, cierre ahí sus ojos y entienda que Él es nuestro buen pastor y que Él quiere